Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros el mejor sistema Wi-Fi Mesh que podemos comprar actualmente en el mercado. Tenemos con nosotros el Asus ZenWi-Fi Pro XT12, un sistema Wi-Fi Mesh que es triple banda simultánea con el estándar Wi-Fi 6 y además es de clase AX11000. Esto significa que vamos a poder conseguir una velocidad de hasta 1148 Mbps en la banda de 2,4 GHz y hasta 4804 Mbps en cada una de las dos bandas de 5 GHz, ya que soporta no solamente el estándar Wi-Fi 6, sino que también incorpora los 160 MHz de ancho de canal. Por lo tanto, con el mismo número de antenas vamos a poder conseguir el doble de velocidad teórica y también el doble de velocidad real. Además, un detalle muy importante de estos nuevos Asus ZenWi-Fi Pro XT12 es que incorpora dos puertos 2.5G multi-gigabit, como ahora os vamos a explicar. En la parte trasera de la caja nos vamos a encontrar una pequeña comparativa de este nuevo sistema Wi-Fi Mesh triple banda simultánea con Wi-Fi 6 4x4, que es la configuración de sus antenas internas en todas las bandas de frecuencias, y la misma configuración con el estándar Wi-Fi 5. Tal y como se puede observar, vamos a conseguir el doble de velocidad inalámbrica con este nuevo dispositivo. Y no solo eso, sino que es que además vamos a poder dedicar una banda de frecuencias específicamente dedicada para la red troncal. De esta manera vamos a maximizar el rendimiento global de la red inalámbrica Wi-Fi y también de la red cableada. Además, no solo eso, sino que es que además incorpora un puerto 2.5G multi-gigabit para la WAN de Internet y otro puerto 2.5G para la LAN. Debemos recordar que este puerto 2.5G multi-gigabit nos va a permitir conectar ordenadores y servidores NAS. Además, también nos permitiría conectar un equipo, un nodo iMesh a través de esta red local ultra rápida, a través del puerto 2.5G multi-gigabit para la LAN. En la parte inferior de la caja nos vamos a poder encontrar las principales especificaciones y lo más destacable de este nuevo modelo Asus ZenWi-Fi Pro XT12, como por ejemplo el altísimo rendimiento de la red inalámbrica Wi-Fi con el estándar Wi-Fi 6 y la triple banda simultánea. Por supuesto, vamos a tener la posibilidad de configurar el Asus Eye Protection Pro gracias al fabricante Tremicro, con el objetivo de proteger la red local frente a intrusiones externas. Además, gracias a los dos puertos 2.5G multi-gigabit, uno para la WAN o LAN y otro para la LAN específicamente dedicada, vamos a tener una conexión multi-gigabit real en este dispositivo, algo que con el modelo anterior, el XT8, no teníamos, ya que solamente disponía de un puerto 2.5G multi-gigabit para la WAN o LAN, pero no disponía de dos puertos para aprovechar al máximo esta conectividad cableada ultra rápida. Por supuesto, este modelo ZenWi-Fi Pro, la configuración es realmente sencilla, ya que simplemente con conectarlos a la red eléctrica automáticamente se van a sincronizar entre ellos. Lo único que tenemos que hacer es configurar uno de los nodos como router principal y el otro se configurará como nodo iMesh de manera totalmente automática. En la parte derecha de la caja encontramos las principales características que os acabamos de explicar y en la parte de la izquierda encontramos las especificaciones técnicas en detalle. Lo primero que nos vamos a encontrar es con un puerto 2.5G multi-gigabit para la WAN de Internet. Además, también tenemos un puerto 2.5G multi-gigabit para la LAN y dos puertos gigabit Ethernet para la LAN adicionales. Además, disponemos de un total de 10 antenas internas, 1 GB de memoria RAM y 256 MB de memoria flash. Este equipo, al ser triple banda simultánea, funciona en la banda de 2,4 GHz y en dos bandas de frecuencias de 5 GHz, una con los canales bajos del 36, 40, 44, 48, etc. y otro con los canales altos a partir del canal número 100, que es un canal DFS. Tal y como podéis ver, también os va a enseñar cuál es la tasa máxima de transferencia teórica de cada una de las bandas de frecuencias. Por supuesto, veremos el contenido del paquete y también algunas características del firmware. Una de las características del firmware que más nos ha llamado la atención es que es perfectamente compatible este equipo con WPA3 Personal, no solamente de cara a los clientes inalámbricos, sino también de cara a la red de interconexión. Aunque nosotros en el firmware de manera predeterminada tenemos WPA2 Personal, lo vamos a poder cambiar por WPA2 y WPA3 o solamente WPA3 Personal y también va a funcionar. Por supuesto, el firmware Asus WRT incorpora todos los servicios y funcionalidades que nos tiene acostumbrados el fabricante Asus. Una vez que ya hemos visto las principales características de estos nuevos Asus ZenWi-Fi Pro XT12,
vamos a ver el contenido de su propia caja. Antes de ver los propios dispositivos en concreto, vamos a ver todos los accesorios y también toda la documentación incorporada en esta caja de grandes dimensiones, porque los nuevos XT12 son bastante más grandes que el anterior modelo, el XT8 que hemos visto en Redstone. Justo debajo de los XT12 nos vamos a encontrar con la documentación. Lo primero que veremos es el típico folleto que nos va a indicar que debemos preparar el router del fabricante Asus y conectarlo directamente a la corriente eléctrica y también conectarlo a la UNT o modem de nuestro operador. El paso número 1 sería escanear el código QR de la parte de la izquierda para descargar la aplicación Asus Router y posteriormente lanzar la aplicación Asus Router y empezar con el asistente de configuración incorporada en esta aplicación, que está disponible de manera totalmente gratuita para dispositivos Android y también para dispositivos iOS. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de configurar de manera fácil y rápida con este dispositivo móvil este router sin necesidad de conectarnos a través de la interfaz gráfica de usuario con su asistente de configuración vía web, que es lo habitual en este tipo de dispositivos. También nos vamos a encontrar con la guía de instalación rápida completa de este Asus ZenWi-Fi Pro XT8 y por supuesto con la garantía del producto en diferentes idiomas. En esta guía de instalación rápida, que también la tenemos disponibles en varios idiomas, entre los que se incluye el español, vamos a poder ver cómo configurar y qué, por ejemplo, aspectos relacionados con el hardware tenemos en este dispositivo. Vamos a tener una leyenda de los diferentes botones, el botón WPS y el botón de reset, así como también el interruptor para la alimentación, para el encendido y apagado del equipo, así como los diferentes puertos Ethernet que tenemos disponibles. Por supuesto, antes de configurar este sistema Wi-Fi Mesh, la recomendación sería preparar los dispositivos para ello. Lo primero que tenemos que hacer es encender los dos dispositivos y utilizar uno de ellos como router principal, y de manera totalmente automática el otro de los equipos, que actuará como nodo iMesh, se va a configurar de manera totalmente automática sin que tengamos que realizar ninguna configuración avanzada. Tal y como podéis ver, los pasos de configuración de iMesh es básicamente que primero debemos colocar los dos nodos a una distancia de unos 3 metros aproximadamente para que se localicen correctamente, y una vez que ya esté configurado correctamente vamos a poder separarlos sin ningún tipo de problema y ampliar la cobertura allí donde nosotros lo necesitemos. Por supuesto, el fabricante Asus también incorpora las diferentes leyendas con el LED de estado del equipo. Por ejemplo, si está en blanco permanente significa que hay una buena señal y si está en rojo significa que hay muy mala señal. Además, también vamos a tener las típicas preguntas más frecuentes, como por ejemplo, si este router iMesh soporta el modo punto de acceso, es decir, que no tenga las funciones de router, y la respuesta es que sí. Por supuesto, también tenemos la posibilidad de interconectar los dos nodos, los Asus ZenWi-Fi Pro XT12, entre ellos a través de Ethernet. De esta manera vamos a tener un ancho de banda de hasta 2.5 gigabit por segundo, ya que tenemos los puertos 2.5G multigigabit. Una vez que hayamos visto la documentación, vamos a ver los accesorios incorporados con este sistema Wi-Fi Mesh. En la parte de la izquierda nos vamos a encontrar con dos cables de alimentación. Un cable de alimentación con el típico conector SUCO para conectarlo directamente a la corriente eléctrica, y también con el conector de 3 pines por el otro lado para conectarlo directamente a la fuente de alimentación. Además, también nos vamos a encontrar con el mismo cable de alimentación pero conector tipo G para el mercado de Reino Unido. Y por supuesto nos vamos a encontrar con el transformador de corriente. En este caso, el transformador de corriente tiene el típico conector circular que encontramos en otros routers del fabricante Asus y también en otros sistemas Wi-Fi Mesh, con el conector de 3 pines por el otro. Este transformador de corriente es capaz de proporcionar una tensión de corriente de 19,5 voltios y una intensidad de corriente de 2,31 amperios, es decir, es capaz de proporcionar una potencia de hasta 45 vatios, suficiente para alimentar todos los componentes internos de cada uno de los dos dispositivos. Además, por supuesto, al incorporar un total de 2 XT12 vamos a tener lógicamente todo por duplicado. Nos vamos a encontrar con el cable de alimentación para el conector SUCO y también con el tipo G. Por supuesto, encontraremos un segundo transformador de corriente que es exactamente igual que el primero, y finalmente nos vamos a encontrar con el típico cable de red Ethernet de categoría Cat5e con 4 pares de hilos. Por lo tanto, vamos a ser capaces de conseguir una velocidad de 2.5 gigabit por segundo sin ningún tipo de problema. Este típico cable de red es el habitual que se incorpora en los equipos de gama media y gama alta. No obstante, nos hubiese gustado que hubiesen incorporado un cable de categoría Cat6, ya que estos
equipos lo merecen. Además son equipos tope de gama y por lo tanto es muy recomendable utilizar cables Cat6 en lugar del típico cable Cat5e que incorpora este dispositivo. Una vez que hemos visto todos los accesorios, podemos ver cómo estos Asus ZenWi-Fi Pro XT12 se encuentran perfectamente protegidos por diferentes plásticos e incluso en la parte superior también encontramos un pequeño plástico para evitar cualquier posible arañazo o roce, ya que parece que es bastante frágil esta parte. Además, algo que nos ha llamado especialmente la atención y que ya estaréis viendo son las antenas internas. En esta parte superior es donde nos vamos a encontrar con las antenas internas del equipo, que en total tenemos un total de 10 antenas. Los dos nodos, los Asus ZenWi-Fi Pro XT12, por supuesto son exactamente iguales. Cualquiera de ellos lo podemos utilizar como router principal y cualquiera de ellos lo podemos utilizar como nodo AIMS. A nivel de hardware, las especificaciones técnicas son exactamente las mismas y también a nivel de firmware. Lo primero que nos llama la atención de este equipo es sin lugar a dudas su diseño. En la parte superior encontramos las antenas internas y también tenemos en la parte lateral las diferentes pequeñas rejillas de ventilación. Además, un detalle muy importante es que en esta parte superior también encontramos el LED de estado del equipo, que nos va a indicar si la cobertura es buena o si la cobertura es mala e incluso si la conexión a internet se ha desconectado por algún motivo. Todas las conexiones cableadas y también los botones físicos de este sistema Wi-Fi Mesh Asus ZenWi-Fi Pro XT12 se encuentran en la parte trasera. Tal y como podéis ver, en esta zona trasera vamos a encontrarnos con los 4 puertos Ethernet. Tenemos los 2 puertos Gigabit Ethernet para la LAN, el puerto LAN 1 y LAN 2, que además se pueden configurar como Link Aggregation. De esta manera vamos a poder configurar una agregación de enlaces y proporcionar un ancho de banda de hasta 2 Gigabit por segundo. También nos encontramos con el puerto 2.5G multigigabit para la WAN de Internet. El firmware soporta VLANs en la WAN de Internet y también incluso la triple VLAN de Movistar fibra óptica. Por último, nos encontraremos con el puerto 2.5G multigigabit para la LAN. De esta manera vamos a poder conectar un servidor NAS con este tipo de conectividad e incluso también un ordenador portátil o de sobremesa que tenga este tipo de conectividad. Nos vamos a encontrar también un botón de encendido y apagado del router, el botón de reset para restaurar valores de fábrica a este dispositivo e incluso el botón WPS para sincronizar de manera fácil y rápida a los clientes inalámbricos. En la parte inferior de este Asus ZenWi-Fi Pro XT12 nos vamos a encontrar una gran plantilla de goma que nos va a permitir que no se deslice en una superficie plana. Tal y como podéis ver, en la pegatina que tenemos en la parte central nos vamos a encontrar con el modelo exacto del equipo, el XT12, las características eléctricas de entrada, la frecuencia a la que funciona, 2,4 GHz y 5 GHz, la dirección IP del router, que en este caso es el dominio router.asus.com, y también vamos a tener el SSID predeterminado del equipo, la versión de hardware del equipo, la dirección MAC, el código PIN e incluso el número de serie de este dispositivo. Debemos tener en cuenta que al tener dos modelos son exactamente iguales. La única diferencia que hay entre los dos modelos es el SSID por defecto, la dirección MAC y también el número de serie. No obstante, en cuanto cualquiera de ellos se configure como router principal, de manera completamente automática, el otro equipo se configurará como nodo AIMS para integrarse en la red Wi-Fi Mesh del fabricante Asus. Si os habéis fijado, en la parte trasera donde teníamos los puertos Ethernet, tenemos una pegatina que nos indica Not for Media Review. Esto significa que la versión de hardware de este sistema Wi-Fi Mesh es una versión de pruebas que no es la versión final, ya que debemos recordar que la versión final de hardware siempre tiene el nombre de A1 en los routers del fabricante Asus, ya sea A1 o B1 si es la evolución, etc. Sin embargo, desde el fabricante Asus nos han confirmado que la versión de hardware incorporado en estos dispositivos es la versión final. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos las pruebas de rendimiento Wi-Fi y rendimiento cableado, no debería tener ningún tipo de problema a nivel de rendimiento real cuando se lance la versión final, que es la versión de hardware A1, como suele ser habitual en el fabricante Asus. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo donde hemos visto en detalle las principales características técnicas del Asus ZenWi-Fi Pro XT12. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis donde vais a poder ver en detalle estas características y también os enseñaremos el rendimiento real que hemos sido capaces de conseguir a través de nuestras pruebas cableadas y también pruebas inalámbricas, ya que este modelo no incorpora ningún tipo de puerto USB, algo que sí incorporaba el modelo XT8. Por lo tanto,
lado, es un punto débil de este modelo el no incorporar ningún tipo de puerto USB para compartir archivos y carpetas a través de la red local o a través de Internet. No obstante, el resto de funcionalidades del firmware incorpora todas las características completas, como por ejemplo el Asus iProtection Pro, iMesh 2.0, servidores VPN y todas las demás funcionalidades habituales. Os esperamos en el próximo vídeo.